Bueno, nos situamos en la ciudad de Málaga, en concreto en el paraje natural La Desembocadura del Guadalhorce, espacio protegido incluido en la REMPA. Hoy nos acompaña Carlos Ruiz Aguilar, que nos va a ayudar a conocer un poco más este espacio natural protegido. Y bueno, cuéntanos, ¿a qué se dedica usted? Yo trabajo en una fábrica que antiguamente se llamaba Fujitsu Ten. Muy bien. ¿Cuántas veces ha estado usted por aquí en el Parque del Guadalhorce? Bueno, en el Parque del Guadalhorce yo he perdido la cuenta. Llevaré viniendo desde que tengo 25 años, ahora tengo 56. Es decir, que yo el paraje lo he visitado miles de veces. Se lo conoce como la palma de su mano. Sí, lo conozco muy bien. He entrado de noche, antes de amanecer, a todas horas. He llegado hasta 7 horas dentro del paraje. Llevaré dedicado, pues no lo he contado nunca, pero alrededor de 25 o 30 años con la ornitología, que es una afición que me apasiona. ¿Con qué personal laboral o empresa ha cooperado usted para la expedición de la avifauna en este entorno protegido? Bueno, concretamente aquí he colaborado con la Sociedad Española de Ornitología y bueno, también hago identificación con la Universidad de Cornell, el laboratorio de la Universidad de Cornell, con una aplicación que muchos compañeros colaboran, que se llama eBird, y es mundialmente conocido. Y bueno, y con la Sociedad Española de Ornitología también colaboro en un estudio de tendencia poblacional de especies en una zona determinada, que la mía abarca desde el puente de la Azucarera hasta el campo de Gol de Campanilla. Son aproximadamente unos 6 kilómetros 60, que lo divido en 8 partes de 15 minutos. Y ahí se ven las aves, ahí hago identificación de aves, de invierno principalmente, y sedentarias. El programa se llama SASIN, Seguimiento de Aves Comunes de Invierno. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada. Carlos, te quería preguntar, Sí. lo que se ve allí en el fondo, el palo ese alto, ¿qué es lo que es? Bueno, ese palo, que yo sepa, se puso principalmente para el águila pescadora. Y luego, cuando lleguemos a la Laguna Grande, veréis otro palo al fondo, que también se puso por lo mismo. Lo que pasa es que, claro, ya otras aves aprovechan la situación, como el cormorán grande que tenemos ahora mismo ahí. ¿Que está posado en lo alto? Está posado ahí. Sí, hay montones de veces el águila pescadora en la plataforma arriba del palo, pues se come peces que captura o en la desembocadura, o en los lagos, o incluso en el mar. Ahora nos encontramos aquí con Antonio Román, profesor de la Universidad de Málaga del Departamento de Zoología, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia. Una de las primeras preguntas que le quiero hacer es sobre el recorrido y la distribución de la avifauna por Andalucía. ¿Qué aves migratorias conoce usted que pasen por el estrecho de Gibraltar y usen la desembocadura de Guadalhorce como lugar de descanso y alimentación? Bueno, pues mira, el Guadalhorce lo usan principalmente especies que no son planeadoras, ¿vale? Y el estrecho de Gibraltar es un lugar de elevada importancia para las aves planeadoras, que son las que requieren de corrientes ascendentes de aire para minimizar el consumo energético en la migración. Pero prácticamente todas el paraje del Guadalhorce está considerado en la actualidad como el lugar con mayor diversidad de aves a nivel de la península ibérica. Así que prácticamente todas las especies migradoras, en mayor o menor medida, hacen uso del paraje. Pero las planeadoras en concreto no son planeadoras, incluyen a grandes rapaces y cigüeñas. Sí, no es un lugar en la desembocadura en el que estas especies tengan una importancia relevante. Y conforme a esa respuesta, la desembocadura del Guadalhorce se encuentra rodeada de tanto una autovía como un aeropuerto. ¿Esa polución acústica que tiene tan grande afecta en buena medida a las aves o no es muy importante? Bueno, indudablemente sí que afecta. Hay estudios que ponen de manifiesto los cambios en el comportamiento de las aves para contrarrestar la contaminación acústica de su entorno. Sí que es verdad que el Guadalhorce está rodeado, pues eso, no solo de autovía, sino de
núcleo urbano creciente, donde se generan muchos ruidos y sí que afecta. La medida en la que afecta no se ha estudiado, pero seguro que tiene un efecto sobre la avifauna. En la misma zona existen dos grandes depredadores, el aguilucho lagunero y el halcón peregrino, que cada uno se coordina en su zona específica de caza para controlar la población de aves y peces de la zona. Si una de esas especies muriese o no volviese al parque, ya sea por caza ilegal o por causas naturales, ¿qué podría pasar en aquella zona? Bueno, sí que es verdad que hay presencia de lagunero, presencia de peregrino, pero también hay ratoneros habitualmente, águilas calzadas. Son varias las especies de rapaces que utilizan como zona de alimentación. No diría que están controlando las poblaciones porque estamos hablando de muy pocos ejemplares y el efecto a nivel poblacional debe ser reducido. Pero las rapaces sí que bueno, pues de algún modo sanean las poblaciones. Con respecto a la fauna invasora que podría haber por aquella zona, como podrían ser las cotorras o la malvasía americana que aparece a veces, ¿cuáles podrían ser las formas de controlar esto? Bueno, no hay, hasta donde yo sé, no hay ningún trabajo que ponga de manifiesto que la cotorra expulsa especies nativas de su zona, ¿no? A veces lo publican los periódicos, pero podemos decir que habladurías, ¿no? No hay ningún estudio científico que ponga de manifiesto, sobre todo porque principalmente están ocupando zonas urbanas donde ya los hábitats de por sí están muy desestructurados, ¿no? Pero no hay estudios que... Sí ocurre con la cotorra del Kramen, pero no con la cotorra argentina. Vale. Y con respecto a la malvasía y su contraparte americana, que al hibridarse no podría extinguir la especie, ¿cómo se gestionaría? Bueno, pues la gestión que se hace es la de eliminar los ejemplares de malvasía americana que se ven. Hasta donde yo sé, en el Guadalhorce todavía no se ha citado la malvasía americana, pero sí que en otros humedales de la península ha habido registros y bueno, pues hay una campaña de erradicación de estos ejemplares. ¿Y podría contarnos un poco sobre la malvasía, por ejemplo? Bueno, la malvasía cabeciblanca encuentra en el paraje algunos años una de las principales zonas de reproducción y de invernada a nivel andaluz. Es una de las especies que está catalogada como un peligro crítico de extinción y bueno, pues en el paraje yo destacaría las distancias de observación tan cortas que hay, ¿no? Es un lugar excelente para salvar esta especie. ¿Y el cormorán grande, que también hay muchísimos ejemplares por aquella zona? Bueno, el cormorán grande, es una especie también invernante. La cifra más alta contada en el paraje pues puede oscilar los 400, 450 ejemplares durante precisamente esta época del año y son ejemplares que proceden del centro y del norte de Europa. Luego, una vez que llega la primavera, pues se quedan solamente algunos juveniles y en el verano prácticamente desaparecen. Y con respecto al zampullín, que es más típico de esa zona, por así decirlo. El zampullín también, como indica su nombre, pues pasa mucho tiempo debajo de agua y prefiere aquellas lagunas de mayor profundidad. Es una especie pues que bueno, es fácil de ver, fácil también de escuchar, tiene una especie de relincho que se identifica fácilmente y bueno, una especie ahora lo podemos ver en grupos de hasta 15 ejemplares en algunas ocasiones y más adelante pues en la época reproductora ya se ocupa pues cada uno su lugar de cría, pero es una especie frecuente en esta zona. Pues muchas gracias. De nada, a vosotros. ¿Qué tipo de ave nos podemos encontrar? Pues ahí del águila pescadora, aguilucho lagunero. Entonces muchas veces aquí se aprovecha una ave rapaz de la otra, por ejemplo en el caso del aguilucho lagunero, es una ave que se atreve a tirarse en la zona acuática, mientras que el halcón peregrino no. ¿Qué pasa? Que cuando viene un ave huyendo del halcón peregrino, se tira al agua y ahí aprovecha el aguilucho lagunero para cazarla. O viceversa, hay veces que las aves acuáticas huyen del aguilucho lagunero
Y ahí está el halcón peregrino, que conoce al aguilucho lagunero, que sabe que lo va a espantar, y en zonas abiertas es un velocista, el único, es la ave más rápida del mundo, cayendo en picado a unos 400 kilómetros por hora. Es decir que pocas aves hay tan rápidas como los halcones, sobre todo el peregrino. El águila real también es muy rápida, puede ir a unos 200 y pico kilómetros por hora a la hora de cazar. Ahora estamos con Matías de la Sera Carmona, que nos va a ayudar también un poco con esta parte. ¿Usted a qué se dedica actualmente? Yo profesionalmente ahora me dedico a la gestión y conservación de fauna para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga. ¿Y cómo está ligado usted con la universidad? Con la universidad pues, hice la carrera de biología en Málaga, la acabé en el 99 y después me vinculé al departamento de zoología con Mario Vargas y Raimundo y Antonio en mi tesina y mi tesis doctoral. Sigo vinculado con ellos por los trabajos de fin de grado y fin de máster de los alumnos que cada año pues salen para hacer sus respectivos trabajos y tienen a bien a lo mejor el desempeño que yo hago en mi profesión, pues venir y acompañarme para hacer sus respectivos trabajos. Como todos sabéis, esto es un paraje natural, una figura de protección de la RENPA, de la Red Andaluza de Espacios Protegidos, y bueno, desde hace muchos años, esto se declaró como paraje natural en el año 89 con la Ley de Patrimonio, y bueno, esto sufrió una remodelación así de manera general. Siempre ha habido, como marismas que son zonas húmedas, pues siempre ha tenido mucha diversidad de aves, y de 89 y luego sufrió la remodelación del paraje, porque como habéis visto el paraje está a ambos lados, está separado por los brazos del río, que fue después de un proceso de reconstrucción del paraje para evitar las inundaciones, las famosas inundaciones de finales de los 90. Entonces a partir de entonces se hicieron unos trabajos de reacondicionamiento del paraje que tuvieron, bueno, a mi juicio mejor resultado, en el sentido de que fueron más las especies que vienen y el número de individuos también. Vale. Sobre todo invernantes, aquí la carga de aves invernantes es muy importante, y luego en reproducción se reproducen muchas especies, muchas de ellas emblemáticas como la malvasía, y ahora actualmente la Consejería lleva un proyecto de refuerzo poblacional de la cerceta pardilla, y Paraje de Guadalhorce es uno de los enclaves donde se está haciendo, junto con Fuentepiedra y el Brazo del Este en Sevilla. ¿La malvasía, por ejemplo, era una especie protegida de esta zona? Todas las especies por defecto todas las especies están protegidas. Otra cosa es el grado de amenaza. En el caso de la malvasía es una especie que está amenazada. Estuvo en un grado de amenaza importante, sigue estando amenazada, creo, si no recuerdo mal, está en la categoría de vulnerable, pero sí que es verdad que aquí en el Guadalhorce en el paraje natural encuentra un sitio de reproducción, y todos los años va oscilando el número de parejas que se reproducen, pero en torno a de 3, 5, 2, 4, 3, 5 parejas crían al año. Vale. Y junto con ella hay otro elenco de especies que no por no estar amenazadas son menos importantes, sino están protegidas, como estáis viendo ahí, flamencos, cormoranes, hay una gran cantidad de tarros blancos, como habéis visto, el águila pescadora, que es un emblema en este paraje, y sobre todo esa que tenemos ahí justo a la espalda, ¿no? Que es una que está anillada, se anilló, nació como pollo en Alemania en el 2008, y desde ese invierno del 2008 hasta actualmente todos los inviernos sin falta pasa el invierno aquí en Málaga,
en el paraje del Guadalhorce. Más cálido. Sí, sí, bueno, es una especie migradora que ha encontrado en el Guadalhorce pues su lugar de invernada. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Vale, pues pregúntale actualmente qué planes de gestión se están llevando a cabo Vale. en este entorno. Y ya. Y con respecto a la actualidad, ¿qué planes de gestión se están llevando actualmente a cabo? Pues bueno, el paraje del Guadalhorce como zona protegida, y no solo por estar protegido como espacio, como paraje natural, sino que estar dentro del inventario de humedales de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, forma parte o está sometido a seguimiento junto con otros espacios que no tienen por qué estar protegidos, ¿no? Como puede ser Fuente de Piedra, Doñana, Brazo del Este y otros enclaves. Entonces, al estar dentro de ese inventario andaluz de humedales, mensualmente se hace un seguimiento de las acuáticas y del estado de humedad. Así que un compañero y yo, José Miguel Ramírez González y yo, mensualmente, y sobre todo él porque él es el responsable de acuáticas en la provincia de Málaga, yo soy el responsable de aves terrestres, como quien dice, rapaces y esteparias, pero él todos los meses hace un seguimiento de todos los humedales de Málaga y hace un seguimiento de las especies a nivel de abundancia y de riqueza de especies. Y luego estas especies que, como he mencionado, la malvasía, junto con porrón pardo, cerceta pardilla y dos o tres especies más, están dentro de un plan de recuperación de humedales y de aves. Entonces estas especies características, porque están amenazadas, tienen un programa específico de gestión y conservación, y por extrapolación el paraje se encuentra sometido a ese seguimiento. Entiendo, muchas gracias.